Necesitamos poner atención a las escrituras para que podamos verdaderamente no solamente conocer lo que la Biblia dice, sino conocer lo que la Biblia enseña. O sea, que podamos verdaderamente recibir en nuestro espíritu la impartición de este libro que está vivo, cuyo autor está vivo y cuyo autor quiere revelarse a nosotros por medio de esta escritura. Entonces, a veces solamente leemos entre líneas o los renglones rápido y hacemos esa práctica tan habitual que nos perdemos en sí de saborear las escrituras. Entonces, algo que comúnmente yo le digo a la iglesia es: no leas, estudia la Biblia. Es muy diferente el enfoque. Leer, puedes leer cualquier cosa y no retener nada o a veces ni siquiera entender lo que estamos leyendo, pero cuando estudias te detienes, haces pausas, meditas, analizas, aplicas, dices, bueno, ¿por qué esto? Y haces preguntas al texto y empiezas a enriquecer tu vida espiritual. Y creo que como iglesia esa es una de las cosas más esenciales que tenemos que hacer, porque estamos aquí para ser discípulos y para hacer discípulos. Eso es como iglesia lo que nos mueve, lo que nos tiene aquí haciendo iglesia es que seamos discípulos de Jesús y que podamos hacer nosotros, como Jesús lo dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, ese es nuestro enfoque y eso es lo que queremos hacer, y entendemos que eso es para lo que el Señor nos puso acá. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 5. Vamos a estar desde el verso 11, porque el domingo pasado estuvimos estudiando desde el 1 hasta el 10 y hoy toca del 11 en adelante y vamos a empezar. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. ¿Para qué? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabes, muchos de ustedes saben que yo soy maestro en una escuela pública. Soy maestro de música en un kinder. Tengo ya algunos años de experiencia. Empecé cuando tenía unos 19 años, así que ya tengo casi 14 años de maestro en la escuela pública. Cada año, en estas fechas de agosto, los maestros entramos por lo menos 2 semanas a cursos donde nos presentan lo nuevo del sistema educativo. Y cada año es nuevo, a tal grado que cuando vamos agarrando el libro de algo ya nos cambiaron el sistema, pero esas son quejas de los maestros, no me hagan caso. El caso es que nos presentan el programa, nos presentan los elementos, nos capacitan para de alguna manera poder hacer nuestras planeaciones y poder llevar los aprendizajes correctos a los niños. Y esta semana precisamente estuvimos en cursos, esta semana pasada, y yo estaba recordando el sistema de enseñanza pasado, porque ahora ya hay uno nuevo. El 2011 salió un programa de estudio para la educación que como que ese lo agarramos los maestros y nos lo comimos y como que ya estábamos con cierta experiencia, y ahora lo cambiaron para el 2017 me parece, y todavía andamos así como que conociéndolo apenas. Pero te voy a hablar un poquito del 2011. Mira, yo soy maestro de música en un kinder. Entonces nuestro programa o nuestro plan para elaborar las planeaciones está basado en 6 aspectos. Uno de esos aspectos es el aspecto de las matemáticas, o le llamamos nosotros campos formativos. Las matemáticas, el español, que habla del lenguaje escrito, el lenguaje oral. También está, te prometo que voy a llegar a algo con esto, sí, no te preocupes, no es una... No me estoy de alguna manera proyectando. Está también, por ejemplo, el conocimiento del mundo, el cuidado de la salud, está el cuidado emocional del niño,
y está el área en la que de alguna manera yo me especializo, las artes. Entonces, todavía el área de las artes, la apreciación artística y la expresión artística está subdividido en 4 cosas: la música, el teatro, la danza, que soy pésimo, y las artes plásticas. Esos 4 aspectos nosotros los tenemos. Entonces, cuando nosotros nos llevan a hacer nuestra planeación para que los niños aprendan, tenemos que considerar algo que se llama aprendizajes esperados. No es otra cosa más que aprendizajes que se espera que los niños logren, ¿sí? Wow. Pero esos aprendizajes esperados ya están en un manual, ya están escritos. Ya nos dice que el niño haga esto, sea capaz de esto, que pueda hacer con sus compañeros esto. Son los aprendizajes esperados. Ahora, cuando nosotros vamos a planear algo para el salón de clases, nos basamos en los aprendizajes. Aquí dice que el niño pueda dialogar con sus amigos sobre las artes, que pueda distinguir los colores primarios. Órale, entonces uno como maestro empieza a imaginar qué situación didáctica puedo crear para cumplir esos aprendizajes esperados, ¿sí? Entonces, una vez que desarrollamos la planeación y vamos a la clase y empezamos con el inicio de la planeación, el desarrollo de la planeación y el cierre de la planeación, entonces evaluamos al niño, evaluamos al grupo a ver si aprendió lo que se supone que debería haber aprendido por esos aprendizajes que se estaban esperando, ¿sí? ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que el niño verdaderamente aprendió? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos evaluar y saber y medir el aprendizaje de alguien? En este caso, los niños. Y esto quizá te parezca raro, pero son puras acciones lo que demuestran que el niño ha aprendido. Por ejemplo, cuando vamos a la evaluación, son puros verbos que el niño tiene que cumplir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahí te va. Que el niño exprese, comunique, explique, converse, dialogue, escuche, siga, levante, invente, investigue, interprete, describe, reconoce, reproduce, descubre, improvisa, coordina, desarrolla, explica, observa, reflexiona, intercambia, participa, representa, realiza, dialoga y sigue indicaciones. Entonces, cuando yo evalúo a un grupo, por ejemplo, que yo hago una evaluación grupal, yo digo, el grupo de tercero A sabe dialogar, sabe compartir ideas, sabe brincar, sabe bailar con la música, puros verbos que hablan de acción, ¿sí? Puras cosas que denotan acciones que ellos hacen, que demuestran que verdaderamente han adquirido el aprendizaje y el conocimiento verdadero. ¿Sabes? Dios es nuestro maestro. Él tiene un plan para nosotros y Él nos evalúa también a nosotros. Y hay aprendizajes en la palabra de Dios que son aprendizajes esperados de todos nosotros. Y las pruebas que Él nos permite son esa evaluación. ¿Y cómo sabe Dios? ¿Y cómo puede Él mostrar nuestro aprendizaje? Con las acciones que nosotros hacemos. En medio de dolor, está llorando, reclamando y se quiere ir de la iglesia. No, como que no está aprendiendo la lección, ¿verdad? En medio de una decepción, quiere matar a su esposo. No está aprendiendo la lección. Son acciones en medio de la evaluación, en medio de la prueba, la que demuestran nuestro crecimiento y arrojan nuestro nivel de madurez. Hoy quiero hablarte de la madurez, la verdadera madurez bíblica a los ojos del maestro. Esta exhortación que acabamos de leer del verso 11 hasta el 14 es una de las muchas exhortaciones que vamos a encontrar en la carta a los Hebreos. Escuchamos la exhortación a poner atención al mensaje para no deslizarnos. Escuchamos la exhortación hacia la incredulidad, a cuidar nuestro corazón de caer en incredulidad. Y ahora escuchamos una exhortación a verdaderamente dejar de ser niños y avanzar hacia la madurez. Entonces aquí vamos a ver en estos pasajes que leímos hace un momento algunas cosas muy específicas acerca de lo que es la verdadera madurez y lo que es la verdadera también inmadurez. Encontramos en el verso 12, no sé si alguien me puede ayudar a voltear el abanico, por favor. Gracias. El verso 12 dice, el verso 11, acerca de esto,
Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿A qué se refiere el escritor con difícil de explicar y tener mucho que decir? Si tú viniste el domingo pasado, sabes que estábamos hablando de Melquisedec y del sumo sacerdote Aarón, y el escritor está haciendo una comparación entre Aarón, Melquisedec y Jesús. Y ahorita ya para este momento sabemos que Jesús es superior a Melquisedec, perdón, Jesús es superior a Aarón, y que Melquisedec es una sombra de Jesús. Y que este hombre Melquisedec que se encuentra en el Génesis descrito no es otra cosa más que una teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, este escritor está diciendo, yo quisiera hablarles más de esto. Yo quisiera hablarles más del sumo sacerdote que es Jesús para nosotros. Yo quisiera hablarles más de Melquisedec, pero se han hecho tardos para oír. O sea, no puedo seguir hablándoles cosas profundas y echarles los bistecs gruesos porque ustedes son niños que necesitan todavía el biberón, ¿sí? Es lo que está diciendo en palabras mexicalenses el escritor de Hebreos. Entonces es muy importante que analicemos lo que está sucediendo aquí. ¿Quiénes eran estos hebreos? ¿Recuerdas? Estos hebreos eran gente que habían salido del judaísmo, habían abandonado su religión judaica y se habían vuelto a Jesús, habían convertido al evangelio, ¿sí? Pero empezó una persecución, históricamente hablando. Nerón empezó a perseguir la iglesia y estos judíos estaban siendo presionados para que abandonaran su fe y regresaran a las prácticas del judaísmo. O sea, Nerón no tenía problemas con los judíos que practicaban el judaísmo, tenía problemas con los cristianos. A ellos se les acusó de quemar Roma. Entonces, sobre ellos venía. Entonces, estos hombres hebreos estaban siendo tentados a abandonar su fe y tenían un problema bien fuerte en ellos. Se habían hecho tardos para oír. Y escucha esto, esta condición no es una condición del oído, sino es una condición del corazón. Un corazón se va a endurecer siempre cuando deja de escuchar la voz de Dios. Cuando nuestras Biblias en casa permanecen cerradas y nuestras rodillas en casa nunca se doblan, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y el corazón se empieza a endurecer. Y un corazón duro está propenso a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renunciar a la fe, inclusive renegar de la fe. Estas 2 semanas pasadas fueron difíciles, hablando en general de la iglesia. 2 personas muy reconocidas a nivel mundial en la iglesia renunciaron a su fe públicamente. Un pastor en Estados Unidos que había escrito libros sobre la pureza sexual dijo que se arrepentía de haber hecho eso, que ahora él creía que un hombre podía ser gay y aún así estar bien con Dios, y se tomó fotos en una marcha gay abrazado de hombres y dijo que él renunciaba a su fe públicamente. Un pastor muy reconocido en Estados Unidos. Otro hombre, un cantante, un artista dentro de la iglesia Hillsong, que por muchos años estuvo escribiendo canciones y yendo a conciertos, etcétera, etcétera, dio el anuncio públicamente de que él renunciaba a su fe, que porque no encontraba respuestas a ciertas cosas y que él estaba cansado de ciertas prácticas en la iglesia y que él públicamente renunciaba a su fe. ¿Tú puedes pensar cómo ocurre eso? ¿Cómo alguien con conocimiento y tanto tiempo dentro de la iglesia puede llegar al punto de renunciar a su fe? No te sorprendas, puede haber gente aquí sentada que desde hace mucho ya lo hizo en su corazón, pero por la rutina y la religión está aquí. Pero hoy Dios quiere darle vida a lo que está muerto y que tú recuerdes quién te ha llamado y que tú recuerdes que sus ojos están puestos sobre ti, no para enjuiciarte, sino para restaurarte y levantarte en el poder del Espíritu Santo. Los que estuvieron en la primera reunión saben que no dije esto, pero yo siento decirlo ahorita, porque creo que muchas veces callamos, pero empezamos a vivir un ateísmo en nuestro corazón práctico.
¿Sabes cómo vivir un ateísmo práctico? Ya no oras. Has perdido toda esperanza, ya no crees que Dios hace milagros. Volteas a ver a tu esposo y dices, pues Dios hacía milagros, pastor. Empezamos a vivir un ateísmo práctico y silencioso desde el momento en que nuestra Biblia permanece cerrada. Ya no buscamos la dirección de Dios. Empezamos a ser nuestro propio guía y nuestra propia brújula en la vida. Ya no oramos para salir de casa. De perdida el católico se persina, a veces nosotros ni eso. Ateísmo práctico. Pero hoy Dios quiere recordarte con su palabra cuánto tú y yo le necesitamos a Él, que es la fuente de la vida misma. Sin Él nos secamos, sin Él nos morimos, sin Él nada podemos hacer. Necesitamos a Jesús todos los días. El problema con los hebreos, esta tentación de dejar su fe, de abandonar su fe, de renunciar a Jesús, no solamente provenía por la presión que el mundo estaba haciendo, sino aquí encontramos el diagnóstico. Un electrocardiograma espiritual nos está mostrando que el problema era que ellos, fíjate bien, no es alguien los hizo tardos, no, ustedes se hicieron tardos para oír, cerraron su oído espiritual a la voz de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dejamos de recibir esas palabras y la vida se nos empieza a cortar espiritualmente. Estamos secos, tiesos, helados. Necesitamos la voz de Dios todos los días. Necesitamos el alimento que es su palabra todos los días. Este es un problema muy serio. Este es un problema que vemos en esta clase de hermanos, que se estaban dejando guiar por las presiones, por la preocupación, y quizá ellos estaban tratando de atender su vida, de salir adelante, y habían perdido de vista lo más importante, que era escuchar a Dios, que era tener un oído presto para ser guiados y pastoreados por el pastor de pastores, que es Jesús. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Fíjate, esa peculiaridad de las ovejas, tienen la capacidad de escuchar la voz del pastor espiritual. Pero ¿qué pasa cuando una oveja cierra su oído? Una oveja no es guiada, una oveja no es pastoreada, una oveja no es alimentada, y la oveja empieza a morir espiritualmente. Pero Jesús ha venido para darte una vida en abundancia. Y hoy Dios quiere restaurar y levantar del polvo a muchos que en silencio han renunciado a su fe. Dios quiere levantarte en este tiempo. En el siguiente verso dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Escucha esto. Aquí podemos deducir dos cosas muy importantes: que la madurez de la que está hablando este escritor no tiene nada que ver con el tiempo. A veces pensamos, no, pues yo tengo 35 años en la iglesia, pues ¿qué? Sí, Hebreos, sí, ahí donde dice, ahí más o menos de eso, ¿eh? Pensamos que el tiempo es sinónimo de madurez, y es un grave error. Vemos que estas personas, estos hermanos de nosotros en Cristo, ya tenían tiempo en el cristianismo, y el escritor les dice, por el tiempo que ustedes llevan, ya deberían ustedes estar enseñando, ya deberían ustedes estar sirviendo, ya deberían estar ustedes dando de gracia lo que de gracia han recibido. Pero veo que no es así. Es necesario que todavía los tome en los brazos y les dé el biberón, la leche espiritual, que son los primeros rudimentos de las escrituras. Ojo con esto, no quiere decir que los rudimentos solamente son para los bebés. Como iglesia nos hemos dado cuenta que mientras más creces en Cristo, más te das cuenta que dependes de las primeras cosas, de los primeros fundamentos.
Por eso como iglesia nos encanta cuando los jueves iniciamos discipulado, siempre hacemos la invitación de regresar a los primeros pasos, aún hermanos que tengan muchos años. Porque es bueno regresar al fundamento, que no se nos olviden esas verdades tan fundamentales del cristianismo y del evangelio. Aquellos rudimentos, aquellas primeras disciplinas que damos por hecho que todos las practicamos y las sabemos, pero que haciendo una estadística nos daríamos cuenta que son las cosas que más descuidamos, como la oración, el ayuno, la intercesión, el estudio bíblico. Y son principalmente esas cosas las que nos llevan a una sequía espiritual y las que nos son un estorbo para avanzar hacia la madurez. No es el tiempo. No es que yo tenga 20 años en Jesús lo que determina si soy maduro en Cristo, si he crecido en Cristo o no. No es el tiempo. Segunda cosa que podemos deducir de este verso 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, o sea, han recibido conocimiento. Tampoco es el conocimiento, el mucho saber, lo que nos hace maduros de acuerdo a las escrituras. Ojo con esto, es importante saber, es muy importante tener conocimiento. Pero te lo digo por experiencia, me he dado cuenta en este caminar en Cristo que de nada sirve mucho saber y poco obedecer. El conocimiento sin obediencia solamente se convierte en vanidad y se convierte en una herramienta para traer juicio a todos los que no son como tú, o no piensan como tú, o no visten como tú, o no crecieron en una iglesia como tú. Te lo digo por experiencia. Conocimiento sin obediencia no edifica en nada. Así que no es ni el mucho tiempo, ni es el mucho conocer. Entonces, ¿qué es lo que nos hace maduros de acuerdo a las escrituras? No es el mucho estar o el mucho tiempo, no es el mucho saber, sino el mucho amar, el mucho dar, el mucho servir, el mucho ser como Jesús. Eso, de acuerdo a las escrituras, es lo que podemos definir como una madurez en lo práctico. Así como esta evaluación de la que te hablaba al principio, el niño hace estas cosas, estas actividades, podemos decir aprendido, ha generado estos aprendizajes en su vida. El niño es capaz de hacer esto. ¿Por qué? Por lo que vemos que él hace, por lo que grafica, por lo que comenta, por lo que brinca, por lo que balancea, por lo que baila, por lo que canta. Me doy cuenta que él es capaz, ha adquirido el conocimiento que habíamos predicho que iba a recibir. Nuestra vida da testimonio de si en verdad hemos adquirido el verdadero conocimiento de Dios, si verdaderamente hemos entendido cuál es el camino que Jesús nos ha trazado y las huellas que Él nos ha trazado para que caminemos sobre ellas. Hemos a veces querido hacer el evangelio tan complicado cuando es solamente ver a Jesús en las escrituras, aprender de Él y seguir sus pasos. Tan práctico como que Jesús te dice: ama a tu enemigo, perdona al que te maldice, ayuda al que necesita. Qué difícil renunciar voluntariamente a las ofensas. ¿Has estado alguna vez ofendido? Pero en serio ofendido. Ahora nadie quiere levantar la mano. Levante la mano, ¿quién alguna vez se ha sentido muy ofendido? Okay. Espero que no haya sido yo el causante. Eso explicaría cómo a veces algunos me ven. No es cierto, hermano. Se lo digo a mi suegro, es que una vez le dije: ¿estás enojado? No, así miro yo. Ya entonces ya no le pregunto. Te amo, suegro. Estoy pensando si decirles o no decirles.
Yo creo que una de las cosas más difíciles de tratar interiormente en la vida de un hombre, de una mujer, es la ofensa. Puedes saber mucha Biblia, puedes haber participado en muchos ministerios y aún así estar enojado con tu esposa como 3 semanas o 3 años sin llegar a una reconciliación, porque él no se comporta como tú quieres que se comporte, o ella no se comporta como quieres que se comporte. Puedes estar sirviendo a Dios y estar enojado con un hermano por algo que supuestamente se dijo, supuestamente escuchaste, ni siquiera estás seguro, pero puedes distanciarte de él o de esa familia por años o meses y aún estar en la misma iglesia sirviendo. Lidiar con las ofensas es uno de los exámenes que inevitablemente vas a pasar en tu vida cristiana, una y otra vez. Y cuando tú piensas que ya eres suficientemente maduro para... ¿No te ha pasado que de repente aconsejas a alguien y dices, hey hermano, por favor, disculpen, pero es una niñería lo que se está haciendo? A la semana te pasa algo a ti y dices, no, pero esto es diferente porque mira que... ¿Te ha pasado eso? ¿O nomás a mí? A mí me ha pasado predicar algo que en el lunes ya tengo que aplicar con mi esposa. Y las mujeres tienen esa gracia del Señor para decirte cosas como, ¿verdad? ¿Y lo que predicaste? Lo bueno que ahora también ella predica para las mujeres, así que también se la regreso, ¿no? No, no es cierto, te amo, amor. Lidiar con las ofensas. ¿Sabes? A mí Dios hace unas semanas me acaba de dar una cachetada con amor. Mi corazón se sintió ofendido hacia una persona. Lo voy a decir. Mira, el Ismael viejo quería decir que era mi amigo. No, digo, es mi amigo en fe. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Esto corroboré que era cierto y me sentí ofendido. Y Dios me llevó por un desierto no muy largo en ese sentido, de analizar las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué estás ofendido? Analízate, haz una pausa, deja de ser niño y estar enojado, haz una pausa. ¿Por qué realmente estás ofendido? ¿Alguien habló mal de ti? ¿Alguien dijo algo que es cierto o no es cierto? ¿Alguien criticó tu forma, tu manera? Y empecé a analizarme y a tratar de recordar aquellas palabras en las escrituras, en Corintios, en Hebreos aquí mismo, las palabras de Jesús, y empecé a darme cuenta que el problema estaba en mí, que esto que Dios estaba permitiendo era una prueba, un examen, un test para medir mi madurez, para saber dónde estoy pisando realmente, para saber a ver si es cierto. Dios sabe todas las cosas, pero esto te lo demuestra a ti, que tú veas, que tú puedas ver realmente, que tú puedas considerar si realmente estás aprendiendo del maestro o no estás aprendiendo del maestro. Y llegué a Romanos capítulo 12, donde la escritura dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Hermana, esa aplica para cuando no le quieres hacer desayuno a tu esposo porque te enojaste en la noche con él, pero también aplica para toda la vida. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Otra versión dice, si tu enemigo tiene una necesidad, súplele esa necesidad, porque amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Sabes qué significa eso? Traducido al español mexicalense, cachanilla es cachetada con guante blanco, pero no como decimos nosotros, ay, tapa que veas que yo, no, con humildad, con el espíritu de Cristo, porque el mal, hermano, se vence con el bien. Nosotros somos guerreros que vencemos con amor.
No regresamos mal por mal. Te confieso que las primeras motivaciones de mi corazón cuando me entero de la noticia es: quería ir, exhibir, decir, publicar, exhibir, colgar las 99 tesis de Lutero en la puerta. Mi viejo yo quiso salir y el Espíritu me reprendió. Hey, ¿a dónde vas? Hay mayor sabiduría el que apacigua una guerra que el que la gana. Es mejor el hombre que se sabe dominar a sí mismo que el que gobierna una nación. Si no te puedes gobernar a ti mismo, si no puedes gobernar tus impulsos te gobiernan y haces pedazos la vida. La verdadera madurez camina con eso. Jesús, el hombre que sometió todo a la voluntad de su Padre y que nunca hizo su propia voluntad sino la de su Padre, aún en medio de acusadores falsos, aún en medio de hombres que lo criticaron, le pagaron mal por mal y remal, gente que él sanó, gente que él curó, gente que él alimentó. Semanas después, días después, mátenlo, crucifíquenlo, sí. ¿Puedes imaginarte eso? Si nosotros de repente nos ofendemos nomás porque no nos invitaron a un café o algo así, y duele y dices: pero ¿por qué ya me están haciendo un lado? ¿Por qué esto? Y empiezas a hacer conjeturas mentales, empiezas a hacer planes maquiavélicos en la mente. Pues que llegue a la iglesia, no le voy a dar la mirada y voy a pasar de largo, y le voy a hablar a la hermana de esta que sí me habla, y para que a ver si le da envidia que no. Yo le decía ayer a Dani, tuvimos una sesión de discipulado en Los Tacos, ¿verdad, Dani? A mí me gusta mucho discipular a mí. Me inspiro, digo, y ahí empezamos a platicar. Y yo le decía: mira, hijo, yo creo que Dios quiere formarte como un pastor joven. Y una de las primeras cosas que tú tienes que entender, una de las primeras cosas que tú tienes que ver, es que tienes que aprender a lidiar con tus pensamientos y tus emociones. Porque Dios puede usarte para construir algo por su gracia y su poder, y tú hacerlo pedazos por un arranque de tus emociones, por caer en la trampa de los dardos de Satanás en la mente, crear conjeturas y hacer pedazos tu familia y tu ministerio. Satanás trabaja en lo oculto y no sabe qué pegó hasta que mira el resultado, hasta que mira las acciones. Y eso que yo le estaba diciendo no era algo que aprendí en un manual, era algo que tengo que vivir todos los días. Lidiar con aquellas cosas que de repente vienen y que tú escuchas. A veces ni siquiera termina la reunión cuando alguien viene con un bombazo. Digo, a la persona ni sabe que es un bombazo, ¿no? Pero viene y me lo dice. Y digo: Señor, fortaléceme ahorita que me voy a subir. Ayúdame, dame claridad. No permitas que este pensamiento me lleve a sacar conjeturas que después me lleven a desvariar. Todo es tuyo, todo es por ti y todo es para ti. Mientras más creces en el Señor, gloria a Dios, mientras más el Señor te va llevando a crecimiento, lo dijo el hermano Irra hace unos meses en una otra serie, más aprendes a depender de Él y más te das cuenta que eres tan frágil, tan equívoco, tan imperfecto, que no lo tomas como una excusa para decir: pues hasta aquí llego. No, lo tomas como una excusa para arrodillarte y abrazarte a los pies de Jesús y decirle: Señor, no me quiero soltar de ti. Mientras una iglesia empieza a crecer, no es una iglesia que se hace más autosuficiente. Avivamiento de Amor, escucha esto: sería el peor error que pudiésemos cometer. Esto lo ha hecho el Señor y sin el Señor no permanece. Entonces, mientras más pueda crecer lo que el Señor ha dado, más dependencia tenemos que tener
de Él. Mientras más Dios te bendiga a ti y a tu familia, más en tu trabajo, más dependencia vas a tener que tener del Señor, porque si no tu corazón se va a envanecer y vas a perder el piso y la disciplina de Dios tendrá que llegar a tu vida. Lo he entendido, lo he experimentado en carne propia y digo, Señor, ayúdame. Ya voy terminando. Dice el verso siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esta palabra es muy importante, es niño. Sé que Jesús habló de que el que no sea como un niño no podrá entrar al reino de los cielos, pero esto no es el contexto de esto. Jesús está hablando de la pureza de un niño, de la honestidad de un niño, de la sencillez de un niño. Pero en este contexto el escritor de Hebreos está diciendo alguien inmaduro, alguien inestable. O sea, las características de un niño es, número uno, es inestabilidad emocional, y en este contexto inestabilidad espiritual. Efesios 4:14 dice que el propósito de Dios de establecer los ministerios en la iglesia es para que toda oveja, todo miembro de la congregación deje de ser niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Eso quiere decir, deje de ser inestable, deje de ser alguien que come de todo, deje de ser alguien que no discierne nada y todo coma, sino que se afiance en la palabra de verdad. Un niño es inestable en sus emociones. Yo tengo 3 bebés y les decía en la mañana que digo, aquí está Samuelito, tápate los oídos, papi. Amo a mi hijo Samuel como él no sabe que lo amo. Lo beso todos los días, pero lo amo más que eso, a mi hermoso niño. Pero bien curioso porque él es de voluntad firme. Entonces de repente, papá, quiero una paleta de hielo. No, hijo, hoy no hay paleta de hielo, ya comiste muchos dulces. Que quiero una paleta de hielo. No, y no me grites, no me subas la voz, no hay paleta. Es que quiero una paleta de hielo. No hay paleta de hielo. Entonces cuando él ya sabe que no, van como 3 veces que nos hace esto, agarra a su hermano, vámonos Noé, ya no somos una familia cristiana. Se van. Y a mí me da risa con cierto nervio, y a mi esposa también, porque de repente le agarra una de drama, pero él sabe dónde pegarnos, ¿entiende? O sea, él sabe que es ahí, ¿sí? Y bien curioso porque a veces de repente estamos, no, hijo, y ahora que está entrando a la primaria, estuvo en un curso antes de entrar al colegio, y nosotros estamos, mi esposo y yo, preocupadísimos, ¿no? Como siempre ha estado en el jardín conmigo, siempre lo he llevado yo a la escuela y lo llevaba al baño, entonces estábamos preocupadísimos. ¿Cómo le hace para ir al baño? Todavía no está listo, va a ser una escuela diferente, no conoce a nadie, nosotros no conocemos. Estábamos bien nerviosos y él dijo, papá, nos dijo, Dios va a estar conmigo, no se preocupen. Nos pegó una cachetada así con guante blanco, pero minutos después de la paleta y vámonos Noé, ya no somos una familia cristiana. Entonces me saliste muy espiritual y después ya renuncias a tu fe por una paleta, ¿no? ¿Sabes una cosa? A veces estamos nosotros, hermano. El Espíritu Santo me habla a mí y me dice, mientras tú sigas siendo niño, por cualquier paleta vas a querer renunciar a mí, a tu llamado, a tu ministerio, a tu compromiso como cristiano. ¿Por qué? Porque te sientes herido. ¿Por qué? Porque alguien o las cosas no funcionaron como tú querías en tu ministerio, o porque alguien te falló, porque no estás de acuerdo con el que está arriba, porque hay alguien que a lo mejor el pastor puso que a ti no te cae bien, y ya por eso privas a toda la iglesia del ministerio y del don que Dios te dio para ponerlo para su gloria. Y a través de la vida de mis hijos, Dios me ha hablado mucho de no ser infantil, de cómo podemos a veces dramatizar y maximizar las cosas que nos están pasando por no tener dominio propio en nuestras emociones y no tener dominio propio en nuestros pensamientos. Otra característica de los niños, aparte de que son inestables en sus emociones, también son o tienden a dividir.